Continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Buenos días, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y Miguel. Como siempre inicio con la palabra de Dios, Deuteronomio 24. Porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre todos tus enemigos. Siempre el Señor nos da la victoria, estemos con Él. Miren, la reunión de hoy entre el presidente Danilo Medina y el presidente electo Luis Abinader, yo la entiendo de mucha importancia, de mucha pertinencia y que genera expectativas muy positivas. ¿Por qué? Estoy diciendo de hace unos días que sería conveniente que Luis designara su equipo económico y que su equipo económico empezara a coordinar con el equipo económico actual, lo que es este periodo de transición tan difícil desde el punto de vista económico, y en el caso de salud igual, que el equipo de salud que designe Luis Abinader empiece a coordinar con el equipo de salud, que las medidas que se tomen sean de conjunto, evaluadas lo mejor posible, porque evidentemente el reto que tenemos no es fácil. No es fácil ni en términos de salud, pero mucho menos en términos económicos, y no me voy a cansar de decir eso. ¿Por qué? Porque la situación que nos espera no es fácil. En términos económicos no es fácil. Nunca me cansaré de decir que la pandemia va a quedar muy corta, la pandemia de salud, frente a lo que podría ser una pandemia económica de altas dimensiones para los sectores, sobre todo de pequeñas, medianas, microempresas, y para el pueblo en sentido general que no tiene ingresos. Por eso. Acuérdate, Eury, que si es pandemia es porque es global. Tú quieras decir una consecuencia económica de la pandemia. De la pandemia, exacto. No, pero también va a haber una pandemia económica global. Bueno, sí, entonces los efectos la pandemia es global, pero puede ser local también. No, yo digo, es decir, es la proporción. No, porque pandemia es el que afecta al mundo entero. La epidemia es local. Yo me una epidemia puede ser local, dependiendo de. Perdón, Oli. Bueno, pero yo nada más quise hacer una sugerencia. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo hablo de pandemia económica global porque tiene consecuencias. Yo digo, lo que pasa con la pandemia de salud va a tener consecuencias como pandemia económica global. Y en nuestro país, más en los sectores, decía, de pymes y los sectores que no tienen ingresos, los sectores fundamentales que han recibido ayuda social de parte de los dos gobiernos del presidente Danilo Medina, básicamente. Entonces, hay una serie de inquietudes. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la posición del equipo de salud de Luis Abinader ahora que van a hacer gobierno? Una cosa, usted está en la posición diciendo, no, eso no es nada, no qué sé yo qué, no están de desacuerdo. Ya no, ahora no puede haber excusas, porque tienen el Congreso completo. Lo que pasó Danilo, los últimos momentos que Danilo pasó tan difíciles, no lo va a vivir Luis. Lo que Luis diga, eso es lo que se va a hacer. Entonces, por eso es importante que haya coordinación. Pero además hay que saber cuál es la orientación hacia las pymes. Luis prometió, siendo candidato, que iba a eliminar el anticipo. Este es el momento de eliminarlo. Está pospuesto, y ojalá siga así por mucho tiempo, pero él planteó eliminarlo, estando en oposición. Recuerdo a varios economistas de él diciéndolo. Entonces, vamos a ver. Luis prometió que va a pagar $500 a un raso en la policía. O sea, hay una expectativa en torno a eso. No hay recursos, no hay posibilidades, pero hay un compromiso que habría que ver entonces cómo va el gobierno a afrontar este tipo de cosas. A las ayudas sociales, que todos estamos de acuerdo que deben mantenerse, los fase 1, fase 2, quédate en casa, todas estas cosas, que es auxilio del gobierno hacia la sociedad. Luis habló de llevarlo a 10,000 pesos, el gobierno está dando 5 y 7, y 5 y 8. Luis planteó llevarlo a 10, entonces hay una inquietud en torno a eso. Luis prometió como un candidato que sabe que cree que va a perder. Bueno, pero entonces Luis prometió... O sea, él prometió tantas cosas. Si él hubiese estado consciente de que iba a ganar, no promete todo eso. Bueno, él prometió, ¿sabe qué? No, prometió 1 millón de empleos. Oye, perdón, Luis, eso no es verdad. Déjame terminar. Okay. Oli, déjame terminar la idea. Miren, Luis prometió, por ejemplo, Luis y el PRM, los dos, dijeron, no estamos de acuerdo que se saquen los fondos de pensiones. No estamos de acuerdo. Tienen el Congreso ahora, no hay excusa. Si no tienen eso no se va a hacer ahora. Vamos a ver cuando lleguen. Hay una situación económica difícil. En el turismo pusieron muchísimas excusas. De todas maneras, Eury, yo creo que cualquier cosa que se haya planteado antes de la pandemia
realmente hoy no, eso es lo que yo estoy diciendo, situación distinta, porque cualquier plan de gobierno antes de la pandemia queda sin efecto. No, yo estoy de acuerdo contigo. Porque yo digo, ahora hay una prioridad, que es la crisis económica. Claro. Lo que yo digo es... Julio, tú le estás dorando la píldora al PRM. No, ellos prometieron $500 a los policías y tienen que pagar $500. No, y en medio de la pandemia lo prometieron. Y tienen que producir 1 millón de empleos y 1 millón Pero tú defendías a Danilo, prometió 50,000 cosas y no la hizo. Tienen que producir 1 millón de empleos y 1 millón de viviendas. Luis va a restaurar el empleo, a restaurar la economía. Pero es un proceso en el que tenemos todos que trabajar apoyándolo. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que estoy diciendo es que esas inquietudes las tengo. O sea, frente a la nueva realidad que ahora son gobiernos en una situación que no es igual, lo que quiero saber cómo van a adecuar ese tipo de situaciones. Es decir, cómo van a manejar el asunto de la apertura del turismo que lo plantearon en medio de la pandemia. Entonces, ¿van a mantener su posición o van a entender de verdad que Danilo tenía razón y el gobierno frente al problema de la pandemia, frente al problema del turismo, frente al problema de los empleos, frente al problema? O sea, vamos a ver si una cosa era estar en oposición y otra era estar en el gobierno. Ahora lo mismo que yo digo con el asunto de la deuda pública. Hablaron muchísimas cosas de la deuda pública. Yo apuesto que lo primero que va a hacer el presidente Luis Abinader es pedir muchísimos bonos, ya tiene su congreso, ¿verdad? Como decía Danilo, mi congreso, ahora Luis dice mi congreso. Ustedes verán cuántos bonos los que criticaban van a tener que implementarlo. Por un problema de lógica elemental, señores. Manejar la economía no es fácil. Y usted tiene que saber y estar ahí. No es lo mismo usted estar fuera sin manejar todas las cosas que tienen que ver entonces en torno a eso. Ahora, hay un punto. Esos son cuestiones generales que tienen que ver con el presidente electo. Pero hay un punto donde nosotros vamos a ver una situación muy complicada y difícil, no solamente para el PLD, sino para el propio PRM. Porque ahora, entonces ahí que yo vería si realmente hay una actitud simplemente de cuando tú eres oposición es una cosa y cuando eres gobierno otra. Farideh Raful, que salió muy fortalecida, una de las más votadas, probablemente presidenta del Senado, todo lo que usted quiera, se comió a los cristianos y todas las cosas, bueno, ahora lo más grande del mundo, planteó hace un año creo que fue, que el gobierno, por recomendación de los economistas de Luis Abinader, para hacer ajustes al gasto público, para evitar que la deuda siguiera aumentándose para gastos corrientes, plantea la eliminación de 57 instituciones. Planteó un proyecto de ley. Y así debe ser. Pero escúchame, Nivel Casi. Ella debe hacer eso. Sí, planteó la eliminación de 57 instituciones que supuestamente le va a economizar 15.700 millones de pesos al gobierno. Eso implica, para que ustedes sepan, para que estemos claros, que van a salir del gobierno entre 50 y 100.000 empleados que el PRM no puede sacar a los PLDistas para después meterlo ahí mismo. O sea, ahí es que nos vamos a dar cuenta, pienso yo, humildemente, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta si de verdad, tú teniendo ya el Congreso y teniendo el gobierno, tú eres consecuente con lo que planteas. O sea, a mí no me pueden venir diciendo ahora ni por nada, porque si es por pandemia, con más razón entonces. O sea, el PRM y Farideh no puede venir a decir ahora, no, ese proyecto de ley vamos a dejarlo planteado. No. Lo correcto y coherente es estos argumentos que ella planteó en aquel momento, que lógicamente no se implementaron, el PLD y el gobierno no entendió conveniente, pero ahora no hay justificación. Usted tiene, desde el punto de vista de la lógica política y de la consecuencia política, teniendo el Congreso, porque si no, tal vez no tuvieran el Congreso, tal vez no pasara, pero ahora no hay, o sea, nadie puede frenar eso. Bueno, ella anunció, Eury, que su primera propuesta va a ser 100 días de legislación. El Congreso se declare en sesión permanente. Entonces, por 100 días para todos los proyectos de reforma, Entonces, que están pendientes. Julio, oye, Julio, ¿cuáles son las instituciones que ella plantea? Porque ¿qué es lo que va a pasar ahora, señores? Todos los empleados públicos que están en esas instituciones, ¿para afuera que van? No necesariamente. No necesariamente. No lo digas así porque no necesariamente. Tú nada más la burocracia. Pero déjenme hablar. Pero no se desesperen, señor. Cuando ustedes hablan, yo me quedo callado. Es verdad. Dejen tranquilo. Yo digo, todos los que están ahí o van para afuera o van a ser suspendidos o nadie sabe lo que va a pasar con ellos. No me vengan con el cuento. No es verdad que si usted dice que ahí hay 15.100 millones de más, usted me lo va a meter en otro sitio. Eso es un absurdo.
Me va a decir a mí Farideh Raful que ella va a plantear que se eliminen 57 instituciones para que todos los empleados vayan a otra institución. No es verdad. Por más vueltas que le quieran dar. Ella dice muy claro, hay que pero votar. Ella no es la presidenta de la República. No, está bien, pero yo estoy hablando de ella. Yo no estoy hablando del presidente. Ok, pero ella no es la presidenta de la República. No, Julio, oye, que es una cosa. No, pero ella no es la presidenta de la República. Pero déjame decirle, ella, sí. Espérate, ella está planteando yo no estoy hablando del presidente, yo no estoy poniendo a Luis en esto. Yo digo, es un proyecto de ley que ella tiene en el Congreso, ella es del Congreso ahora y es una gente que supuestamente es consecuente con lo que plantea. Entonces, ella tiene que, ese proyecto de ley ella tiene que volverlo a plantear porque no han cambiado las condiciones que ellas, al contrario, se justifican más por el problema de la economía que tiene que hacer el nuevo gobierno. Entonces, ella tiene que ser consecuente, ella o el PRM. Yo no pongo a Luis. Pero tú te imaginas, Eury, tú te imaginas en una circunstancia en la que el empleo privado está deprimido y no hay espacio inmediato en el sector privado. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, Julio. El sector privado es, tú sabes qué pasa en este momento, el sector privado no sabe dónde va a meter a sus propios empleados. No ya de que crear empleo nuevo, no. Lo propio que el sector privado tiene en estos momentos, lo tiene encima de la cabeza que no sabe dónde lo va a meter. Correcto. Entonces, tú sabes lo que yo creo, Julio. Si tú en medio de eso, tira 100,000 gente a la calle, por ejemplo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Por eso, entonces yo digo, ante esto, como ese proyecto de ley ella está ahí, ella tiene es lo que voy a decir. Si tú eres consecuente con que eso tiene que hacerse, tiene que hacerlo independientemente porque el gobierno necesita bajar el gasto público, ¿cierto? Correcto. Ahora, si cambiaron las circunstancias, lo correcto entonces es que Farideh bajar el gasto público, ¿no? O el gasto innecesario. La recomendación frente a la pandemia es una expansión del gasto, claro. Innecesario. Sí. Yo dije el gasto público, ella dice que nadie de eso hace nada. Ella dice que esas instituciones no sirven para nada. Si no sirven para nada, en situaciones normales, en pandemia, mucho menos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Entonces, ante este proyecto de ley... Y entonces ¿dónde tú vas a nombrar a la gente que hizo campaña? Pero a eso que voy, Julio. La gente que hizo campaña, que tiene rango, que está esperando su cargo, los que están esperando su cargo, ¿dónde tú lo vas a nombrar? Lo que yo digo entonces, Farideh, antes de que suba Luis el próximo 16 de agosto y empiece a nombrar gente en cada uno de esos sitios, Farideh debería decir, yo estaba ahí, era otra circunstancia. Ahora las cosas cambian. No podemos quitar ninguna de esa gente. ¿Por qué? Porque necesitamos poner los nuestros. Porque esa es la razón. Eury, pero mejor vamos a esperar como que empiece el nuevo gobierno, a ver qué va a hacer. Está bien, pero yo estoy diciendo, yo estoy previendo cosas. Yo dije, hay 7 cosas en las que Luis yo quisiera ver cuál es la posición, porque cuando la planteaba antes, yo sé que ahora tiene que cambiarla. Es lo mismo, o sea, yo estoy haciendo con Farideh lo mismo que hice con Luis. Hay varias cosas que Luis planteó que yo sé que no la va a poder hacer y va a tener justificación para no hacerla, porque es verdad, las circunstancias son totalmente diferentes. Además, no es lo mismo. ¿Cómo cuáles de las que planteó Abinader, concretamente? Yo estoy convencido de que Luis va a dar una justificación de que no puede pagarle $500 un rato. No va a poder, no tiene de dónde. Tú sabías que el Estado Dominicano perdió casi el 50% de los ingresos en esa parte yo coincido contigo. Pero no solo porque la equivalencia a $500 de un raso, porque no es solo para los rasos. No, todo lo que implica con el desorden militar que hay aquí, raso es lo que menos hay, sino todo lo que genera. Eso, aumentarle a un raso, aumentarle a todo el esquema. Pero tú sabes que antes la cosa era muy fácil, porque tú hacías así, decías, bueno, hay funcionarios que ganan 1 millón, que son 2 o 3. Yo le voy a quitar eso y con eso yo resuelvo. Con eso yo resuelvo. Resulta que para la policía nada más son como 16,000 millones de pesos que necesitan. Para la policía nada más, para como de 16 a 20 millones para la policía. Que tú no lo resuelves con que fulano gana 800,000 y tú le vas a dejar la mitad. Pero además, Julio, ustedes verán, porque lamentablemente las cosas hay que tener noción histórica. Si usted evalúa la historia, la experiencia de que todo el que está fuera del gobierno ve las cosas de una manera y cuando llega al gobierno la ve de otra, que es lógico. O sea que no se puede creer en lo que los aspirantes a gobernar prometen. Lo que pasa es que el sentido de la realidad es distinto. No es eso. Es que cuando llegan ahí conocen la realidad. Exactamente. Es decir, una cosa es lo que tú piensas que es y otra cosa es
lo que tú te encuentras, que son señores, dos cosas distintas. Ayer yo recibí una información de lo que ha pasado con los ingresos del Estado en este primer semestre. Dime, María Elena, quiero desarrollar esa idea. Que yo creo que la situación de la pandemia es el mejor pretexto o argumento mejor, para que no se oiga de manera despectiva, para aplatanar y aterrizar esas promesas incumplibles que se hicieron en campaña. Y creo que nos vamos a llevar una sorpresa de este periodo de transición. Por ejemplo, en el pasado veíamos como antes del 16 de agosto se tomaban muchas medidas para sacar beneficios, no importa lo que recibieran las nuevas autoridades. En la transición. En la transición, desde ayer, instituciones gubernamentales que habían iniciado un proceso de nuevos proyectos comunicaron a las partes interesadas, a los protagonistas, diciendo este proceso se suspende porque ya queda consideración de las nuevas autoridades. Y eso habla muy bien de los que están gobernando ahora. Y no espero menos de los... Correcto, así es. Bien, entonces, de hoy, de las 10 de la mañana, va a ser muy positiva y eso se va a platanar. De hecho, Ramón Alburquerque, no sé si ustedes vieron esas declaraciones que ofreció, que dijo que es imposible sacar a los empleados, recordando que la ley de administración pública los protege. Correcto. Entonces, decía entonces, en torno a eso, yo empecé incluso con ese comentario que tengo mucha expectativa sobre esta reunión, porque ahí se va a dar cuenta de una serie de realidades que seguro Danilo le va a decir a Luis, pero bueno, lo que decía es que lo que ha pasado con el Estado Dominicano, fruto de la pandemia, lógicamente, pero fruto de otras realidades, en términos, o sea, no hay producción, no se está pagando impuestos en cantidades industriales, el gobierno ha reducido de manera drástica lo que es sus ingresos y esto va a mantenerse en la medida en que la economía empiece a fortalecerse y a dinamizarse. Que las medidas que tome el gobierno en un primer momento tienen que ser medidas muy cuidadosas, pero además, miren lo siguiente. ¿Cuál es el dilema de Luis y cuál es el dilema de Danilo y el PLD? El dilema de Luis es que Luis necesariamente tiene que empezar a desarrollar la economía de manera rápida, pero para eso necesita el concurso de todo el mundo. Pero todo el mundo incluye al PLD y a Danilo. Todo el mundo es Danilo y el PLD también. Pero hay un sector dentro del PRM que quiere iniciar una cacería, iniciar una persecución contra la corrupción y algunos que siempre pasa, no es en este gobierno, que vienen casi todos los gobiernos, un sector que cree que la ineficacia en la toma de medidas efectivas para satisfacer las demandas de la población se puede compensar con un circo, con problemas judiciales y poniendo un juez, un procurador que empiece a coger gente presa, una serie de cosas. Y eso puede ser más peligroso para la economía que beneficioso. Me explico. Si usted genera un momento de inestabilidad política en la República Dominicana, de cara a usted querer dinamizar la economía, eso se le revierte. ¿Por qué? Porque la inestabilidad política en medio de la inestabilidad social y en medio de la inestabilidad económica aleja inversión, aleja producción, aleja consumo, aleja estabilidad de la tasa de cambio, aleja estabilidad de la tasa de interés. Lo aleja todo, lo perturba todo. Entonces, Luis tiene un gran reto porque, como yo decía, si Faride y los que crean que esto es correcto tratan de impulsarlo desde el Congreso, entonces empieza un conflicto Congreso-Presidente que también es un grave problema. Por todos los lados, yo espero que Luis tenga la visión, la tranquilidad, la ecuanimidad de saber manejar todos estos problemas. Al lado de él, yo sé que hay gente que maneja esto muy bien, pero también al lado de él hay gente que se cree que llegó el momento de meter al comité político preso, de buscar todo el que tiene algo y que sí, ok, y de empezar ese show y una serie de cosas. Esto no es momento para esas cosas. Yo no digo que no se... El que robó, que lo metan preso. El que no pueda demostrar la verdad de lo que se robó, que lo metan preso. Ahora, un proceso equilibrado, justo, cuidadoso, porque si usted hace una serie de actuaciones que lo que genera es una crisis política, miren los países de América Latina lo que pasó. Cuando crisis política se combinó con crisis económica y ahora con crisis de salud, el país se hace ingobernable. Nadie viene a invertir en un país ingobernable. Al contrario, se van las inversiones y lo peor, puede aumentar grandemente la delincuencia de manera incontrolable y poner este país en una situación tal que, sin esperar mucho tiempo, sea un caos de tal magnitud que no solo afecta al PRM y al gobierno, sino a todos nosotros.
Yo digo, por eso tengo muchas expectativas positivas de esta reunión de hoy, porque yo creo que Danilo, que es un hombre con una visión extraordinaria y que yo reitero, a pesar de todo lo que puedan decir de Danilo, creo que es la garantía de la gobernabilidad, lo reitero. La garantía de la gobernabilidad en la República Dominicana se llama Danilo Medina y el PLD. Y en especial ese estadista que es Danilo Medina. Entonces, ojalá Luis entienda eso y actúe consecuentemente con esta situación. Porque, oigan bien, si Luis empieza a fallar y no hace un gobierno rápidamente efectivo, el referente inmediato es Danilo Medina, que ha hecho 2 gobiernos extraordinariamente buenos. Ojalá en esta reunión de hoy eso pueda quedar claro. Bueno, pues Oli Matos, adelante.